El sonido de los cascos contra la tierra húmeda rompía el silencio de aquella madrugada fría. Lucas ajustó las riendas de Tormenta, su fiel caballo negro, mientras recorrían el sendero que bordeaba el vertedero municipal. El vapor que emanaba de la respiración del animal se mezclaba con la niebla que envolvía los montículos de basura, creando un paisaje casi fantasmal. Lucas había salido más temprano de lo habitual. Las deudas no dejaban de acumularse y necesitaba llegar a tiempo al mercado para vender los pocos productos que le quedaban de su pequeña granja. Las últimas semanas habían sido especialmente duras. La hipoteca amenazaba con quitarle lo único que le quedaba después de la muerte de su esposa, aquel pedazo de tierra donde había prometido reconstruir su vida. Ahora, montado sobre Tormenta, sentía el peso de cada día como una losa sobre sus hombros. El caballo, sin embargo, parecía ajeno a las preocupaciones humanas. Sus orejas se movían atentas a cada sonido del amanecer, mientras avanzaba con paso firme por el camino embarrado. De repente, Tormenta se detuvo en seco. Sus orejas se irguieron y sus hollares se dilataron, como si hubiera percibido algo inusual en el aire. Lucas tiró suavemente de las riendas, intentando que el animal continuara, pero fue inútil. «¿Qué pasa, amigo?», murmuró, acariciando el cuello del caballo. Tormenta resopló nervioso y comenzó a moverse hacia la derecha, apartándose del camino principal y dirigiéndose hacia una zona del vertedero donde se acumulaban bolsas de plástico y cajas de cartón. Lucas frunció el ceño, desconcertado por el comportamiento de su caballo. «Vamos, Tormenta, no tenemos tiempo para esto», insistió, pero el animal relinchó con fuerza, negándose a obedecer. Nunca había visto a Tormenta actuar de esa manera. Algo estaba alterando profundamente al caballo. Resignado, Lucas desmontó y sujetó las riendas con firmeza, permitiendo que Tormenta lo guiara hacia aquello que había captado su atención. El caballo avanzó decidido entre los montones de basura, hasta detenerse junto a un grupo de bolsas negras rasgadas. Con el hocico, comenzó a empujar insistentemente una caja de cartón semiabierta que sobresalía entre los desechos. «¿Qué has encontrado?», preguntó Lucas, acercándose con cautela. El corazón le dio un vuelco cuando un débil sonido, apenas perceptible, emergió del interior de la caja. No era el ruido de un animal callejero, era algo diferente, algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. Con manos temblorosas, Lucas apartó las bolsas que rodeaban la caja y la abrió completamente. Lo que vio dentro le cortó la respiración. Un bebé, tan pequeño que apenas parecía real, envuelto en una manta sucia y con el rostro azulado por el frío. Por un terrible instante, pensó que había llegado demasiado tarde, pero entonces el pequeño se movió ligeramente y emitió un débil quejido. «Dios mío», exclamó Lucas, tomando al bebé entre sus brazos. Estaba helado y apenas respondía. Sin pensarlo dos veces, abrió su chaqueta y colocó al pequeño contra su pecho, intentando transmitirle algo de calor. Tormenta relinchó suavemente, como si aprobara su acción. Lucas miró a su alrededor, buscando alguna señal de quien pudiera haber abandonado a la criatura, pero el vertedero estaba desierto. Solo la niebla y el silencio eran testigos de aquella escena desgarradora. ¿Quién podía ser capaz de abandonar así a un recién nacido? La indignación y la rabia se mezclaron en su garganta con un nudo de angustia. «Tenemos que llevarlo al hospital rápido», dijo en voz alta, más para sí mismo que para Tormenta. Con el bebé firmemente sujeto contra su pecho, montó de nuevo sobre el caballo, que pareció entender la urgencia de la situación, y emprendió un trote rápido de vuelta al camino principal. El pueblo más cercano estaba a unos 20 minutos a caballo, y Lucas sabía que cada segundo era crucial. Mientras avanzaban, intentaba mantener al bebé lo más abrigado posible, sintiendo su débil respiración contra su piel. «Aguanta, pequeño, aguanta», susurraba una y otra vez, como una plegaria. El sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte cuando llegaron a las primeras casas del pueblo. Las calles todavía estaban desiertas, pero Lucas cabalgó directamente hacia la clínica local,
donde la doctora Martínez solía llegar temprano. El sonido de los cascos de tormenta sobre el pavimento resonaba como un llamado de auxilio en el silencio matutino. Al llegar frente al pequeño edificio blanco que servía como centro médico del pueblo, Lucas desmontó de un salto y corrió hacia la puerta, golpeándola con desesperación. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda!, gritó, mientras el bebé en sus brazos apenas se movía. Tras unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió, revelando el rostro somnoliento de la doctora Elena Martínez. Al ver a Lucas con el bebé, su expresión cambió instantáneamente. «¿Qué ha pasado?», preguntó haciéndose a un lado para que Lucas entrara. «Lo encontré en el vertedero, abandonado entre la basura», explicó Lucas con la voz entrecortada. «Tormenta lo descubrió. Yo no lo habría visto si no fuera por él». Elena tomó al bebé de los brazos de Lucas y lo examinó rápidamente. «Está hipotérmico y deshidratado», dijo con preocupación. «Parece recién nacido, quizás de unas 24 horas». Mientras la doctora llevaba al bebé a una sala de tratamiento, Lucas se quedó en la entrada, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban. A través de la puerta entreabierta, vio cómo Elena conectaba al pequeño a un monitor y le colocaba una vía intravenosa. La imagen del bebé, tan frágil y vulnerable sobre aquella camilla, se grabó a fuego en su memoria. Afuera, Tormenta esperaba pacientemente, como si supiera que su intervención había sido crucial. Lucas salió un momento y acarició el hocico del caballo, sintiendo una profunda gratitud. «Gracias, amigo», murmuró. «Has salvado una vida hoy». El caballo resopló suavemente, empujando con el hocico la mano de Lucas. En ese instante, algo cambió en el interior de Lucas. El peso de sus propios problemas pareció aligerarse ante la magnitud de lo que acababan de vivir. Había un bebé luchando por su vida dentro de aquella clínica. Un bebé que, de no ser por el instinto de Tormenta, habría muerto solo y abandonado entre la basura. ¿Quién podría hacer algo así?, se preguntó, mientras una mezcla de indignación y tristeza le oprimía el pecho. Con un suspiro, ató las riendas de Tormenta a un poste y volvió a entrar en la clínica, decidido a no abandonar al pequeño hasta saber que estaría bien. Dentro, la doctora Elena trabajaba febrilmente para estabilizar al bebé. Lucas se quedó en un rincón, observando en silencio, sintiendo que el destino lo había puesto en ese camino por alguna razón que aún no alcanzaba a comprender. Lo único que tenía claro es que, desde ese momento, la vida no volvería a ser la misma, ni para él ni para aquel pequeño ser que luchaba por sobrevivir en un mundo que lo había rechazado desde su primer aliento. La mañana avanzaba lentamente mientras Lucas permanecía sentado en la sala de espera de la clínica, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Cada minuto que pasaba era una tortura. La imagen del bebé, tan pequeño y frágil, no dejaba de atormentarlo. Afuera, Tormenta permanecía atado, paciente, como si entendiera la gravedad de la situación. De vez en cuando, Lucas se asomaba para comprobar que el caballo estuviera bien, y en cada ocasión, Tormenta levantaba la cabeza y lo miraba con esos ojos profundos que parecían entender más de lo que un animal debería. La puerta de la sala de tratamiento se abrió finalmente y la doctora Elena apareció con expresión cansada pero aliviada. Lucas se puso de pie de inmediato, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Está estable», dijo Elena antes de que él pudiera preguntar. «Es un milagro que lo encontraras a tiempo. Unos minutos más en ese frío y no habría sobrevivido». Lucas dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Puedo verlo?». Elena asintió y lo guió hasta la pequeña sala donde el bebé descansaba en una cuna térmica. Estaba conectado a varios monitores y una vía intravenosa proporcionaba los fluidos que tanto necesitaba. Lucas se acercó despacio, casi con miedo, y observó al pequeño. Su piel, que antes tenía un tono azulado, ahora mostraba un color más saludable. Sus diminutos dedos se movían ligeramente, como si estuviera soñando. «Es un niño», explicó Elena.
Calculo que tiene menos de 2 días. El cordón umbilical apenas está cicatrizado. ¿Quién podría hacer algo así?, murmuró Lucas, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en su interior. Elena colocó una mano sobre su hombro. Ya he avisado a las autoridades. Vendrán a tomar tu declaración y empezarán a investigar. Mientras tanto, el bebé tendrá que quedarse aquí bajo observación. Lucas asintió, sin poder apartar la mirada del pequeño. Había algo en él, en su fragilidad y en su lucha por sobrevivir, que lo conmovía profundamente. Pensó en María, su esposa fallecida, y en el hijo que nunca pudieron tener. El destino a veces tenía formas extrañas de intervenir en la vida de las personas. ¿Qué pasará con él después?, preguntó, temiendo la respuesta. Servicios Sociales se hará cargo, respondió Elena con un suspiro. Probablemente irá a un centro de acogida hasta que encuentren una familia adoptiva. La idea de aquel bebé en un centro, rodeado de extraños, hizo que Lucas sintiera una opresión en el pecho. ¿No había sufrido ya bastante? ¿No merecía algo mejor que pasar de mano en mano hasta que alguien decidiera quedárselo? En ese momento la puerta de la clínica se abrió y entraron 2 oficiales de policía. Elena les explicó brevemente la situación mientras Lucas permanecía junto al bebé, como si quisiera protegerlo. «Señor Vega», dijo uno de los oficiales, acercándose a él, «necesitamos que nos cuente exactamente cómo encontró al bebé». Lucas les relató todo con detalle, cómo Tormenta se había detenido repentinamente y lo había guiado hasta aquel rincón del vertedero, cómo el caballo había insistido en investigar aquella caja de cartón, y cómo él había descubierto al bebé, prácticamente congelado y apenas con vida. «Es extraño que su caballo notara algo así», comentó el oficial tomando notas. «Por lo general, los animales no reaccionan de esa manera». «Tormenta no es un caballo cualquiera», respondió Lucas con convicción. «Siempre ha sido especial, pero esto va más allá de lo que podría esperar incluso de él». El oficial asintió, no muy convencido. «Revisaremos las cámaras de seguridad cercanas al vertedero. Quizás podamos identificar a quien abandonó al bebé». ¿Notó algo más? ¿Algún vehículo? ¿Alguna persona merodeando por la zona? Lucas negó con la cabeza. Estaba desierto, y con la niebla apenas podía ver a unos metros de distancia. Mientras continuaba el interrogatorio, Elena regresó a la sala para revisar al bebé. Lo examinó cuidadosamente, comprobando sus constantes vitales y ajustando la medicación. «Es un luchador», comentó con una sonrisa suave. «Tiene ganas de vivir». Lucas miró al pequeño, sintiendo una extraña conexión con él. «¿Tiene alguna marca de identificación? ¿Algo que pueda ayudar a encontrar a su familia?» Elena negó con la cabeza. «Nada, ni una pulsera ni una nota, nada que indique quién es o de dónde viene. Lo único que tenía era esa manta sucia con la que lo encontraste». Los oficiales terminaron de tomar las declaraciones y se prepararon para marcharse. «Mantendremos informada a la doctora Martínez sobre cualquier avance en la investigación», dijo uno de ellos. «Mientras tanto, el bebé quedará bajo custodia del Estado». Esas palabras cayeron como un peso sobre Lucas. Bajo custodia del Estado. Sonaba tan frío, tan impersonal para un ser tan pequeño que acababa de luchar por su vida. «¿Puedo quedarme un rato más con él?», preguntó a Elena cuando los oficiales se marcharon. Ella asintió con una sonrisa comprensiva. «Claro, le haces bien. Creo que siente tu presencia». Lucas acercó una silla a la cuna térmica y se sentó, observando cada pequeño movimiento del bebé. Sus diminutos dedos, sus párpados que se movían ligeramente, su pecho que subía y bajaba con cada respiración. Era un milagro en toda regla. «Debo irme a atender a Tormenta», dijo después de un rato. «Pero volveré más tarde si no te importa». «Por supuesto», respondió Elena. «Te avisaré si hay algún cambio». Lucas salió de la clínica y se acercó a Tormenta, que relinchó suavemente al verlo. «Gracias, amigo», murmuró, acariciando su cuello. «Has hecho algo increíble hoy». Montó sobre el caballo y se dirigió a su pequeña granja, situada a las afueras del pueblo.
Durante todo el camino, no pudo dejar de pensar en el bebé, en su pequeño rostro luchando por la vida. Algo había cambiado dentro de él, una conexión inexplicable que se había formado en el momento en que lo tomó en sus brazos por primera vez. Al llegar a la granja, se ocupó de Tormenta, cepillándolo con especial cuidado y ofreciéndole agua fresca y avena. El caballo parecía entender que había hecho algo especial, y se dejaba mimar con tranquilidad. Lucas entró en su modesta casa, donde el silencio y la soledad lo recibieron como cada día desde la muerte de María. Pero esta vez, algo era diferente. Su mente estaba llena de preguntas y de una preocupación que no había sentido en mucho tiempo. Se preparó un café y se sentó en el porche, contemplando el horizonte mientras las horas pasaban lentamente. Por la tarde, regresó a la clínica. Elena lo recibió con buenas noticias. El bebé estaba respondiendo bien al tratamiento y sus constantes mejoraban por momentos. «Es como si quisiera demostrarnos lo fuerte que es», comentó ella, guiándolo hasta la sala donde el pequeño descansaba. Lucas se acercó a la cuna y, para su sorpresa, el bebé abrió los ojos y lo miró directamente. Eran unos ojos de un azul profundo, llenos de inocencia y, de alguna manera, de reconocimiento. Lucas sintió que el tiempo se detenía en ese instante, como si algo profundo e inexplicable se estuviera formando entre ellos. «Hola, pequeño», susurró, extendiendo su dedo hacia la manita del bebé. Para su asombro, el niño agarró su dedo con fuerza, aferrándose a él como si fuera su tabla de salvación. «Eres un luchador, ¿verdad? No te preocupes, todo va a estar bien». En ese momento, Lucas supo que no podía simplemente alejarse y dejar que el bebé desapareciera en el sistema. No después de que Tormenta lo hubiera encontrado, no después de haberlo sostenido entre sus brazos, no después de esa mirada que parecía haberlo conectado con algo más grande que él mismo. «Elena», dijo, sin apartar la mirada del bebé, «¿qué tengo que hacer para que me permitan cuidar de él mientras encuentran a su familia?» Elena miró a Lucas con una mezcla de sorpresa y comprensión. Sus ojos, cansados tras horas de vigilar al bebé, se suavizaron ante la determinación que vio en el rostro del hombre. «Lucas, no es tan sencillo», respondió ella con voz calmada. «Hay procedimientos, evaluaciones, requisitos legales. Servicios sociales es muy estricto con estas cosas, y más tratándose de un caso tan delicado». «Lo entiendo», insistió Lucas, sin soltar el dedito del bebé que seguía aferrándose a él. «Pero debe haber algo que pueda hacer. Este pequeño no merece estar en un centro impersonal lleno de desconocidos. Ya ha pasado por demasiado». Elena suspiró y se sentó junto a él. «Podría hablar con la trabajadora social que vendrá mañana. Explicarle la situación, cómo lo encontraste, la conexión que pareces tener con él. Pero no puedo prometerte nada». Lucas asintió, agradecido por ese rayo de esperanza. Pasó el resto de la tarde junto al bebé, hablándole en voz baja, contándole sobre la granja, sobre Tormenta, sobre cómo el caballo lo había encontrado como si estuviera destinado a hacerlo. No sabía si el pequeño entendía algo, pero parecía calmarse con el sonido de su voz. Al anochecer, Elena le sugirió que fuera a descansar. «Necesitas recuperar fuerzas. Mañana será un día importante si realmente quieres luchar por la custodia temporal del bebé». Con reticencia, Lucas se despidió del pequeño y salió de la clínica. Afuera, la noche había caído sobre el pueblo y las estrellas brillaban con intensidad en el cielo despejado. Montó a Tormenta y cabalgó lentamente hacia su casa, con la mente llena de pensamientos encontrados. Estaba loco por querer hacerse cargo de un bebé. Su situación económica no era la mejor, y la granja apenas daba para subsistir. Además, no tenía experiencia con niños, pero algo dentro de él, una voz que no podía ignorar, le decía que era lo correcto, que aquel pequeño había llegado a su vida por alguna razón. Al llegar a la granja, Tormenta parecía inquieto, relinchaba y golpeaba el suelo con sus cascos, como si quisiera comunicar algo. Lucas lo llevó al establo, le dio de comer y lo cepilló con cuidado, pero el caballo seguía agitado. «¿Qué te pasa, amigo?», preguntó acariciando su crin.
¿Estás preocupado por el bebé? Como si hubiera entendido la pregunta, Tormenta relinchó suavemente y empujó a Lucas con el hocico, dirigiéndolo hacia la puerta. Lucas sonrió, conmovido por la aparente preocupación del animal. Está bien. Está en buenas manos. Elena cuidará de él esta noche, y mañana iremos a verlo de nuevo. Tormenta pareció calmarse un poco con esas palabras, y Lucas pudo finalmente dirigirse a su casa. La noche fue larga y llena de sueños entrecortados. Imágenes del bebé abandonado, del frío del vertedero, de María sonriéndole desde un lugar lejano, como si aprobara lo que estaba a punto de hacer. Al amanecer, se levantó decidido. Limpió y ordenó la casa como no lo había hecho en meses. Preparó una de las habitaciones que llevaba tiempo cerrada y revisó qué necesitaría comprar si le permitían cuidar del bebé. La lista era larga: cuna, ropa, pañales, biberones. Pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Después de atender a los pocos animales que quedaban en la granja, montó a Tormenta y se dirigió al pueblo. Su primera parada fue la tienda de segunda mano, donde compró algunas ropitas de bebé usadas pero en buen estado. La dueña de la tienda, una mujer mayor llamada Dolores, lo miró con curiosidad. ¿Para quién son estas cosas, Lucas? No sabía que tuvieras familia con niños pequeños. Lucas dudó un momento antes de responder. Es una larga historia, Dolores. Digamos que puede que pronto tenga a alguien pequeño a quien cuidar. La mujer no preguntó más, pero en sus ojos brillaba la curiosidad. Lucas pagó las pocas monedas que costaban las prendas y se dirigió a la farmacia, donde compró algunos pañales y leche en polvo para recién nacidos, gastando casi todo el dinero que tenía reservado para la semana. Cuando llegó a la clínica, el corazón le latía con fuerza. Elena lo recibió con expresión seria, y por un momento, Lucas temió lo peor. La trabajadora social ya está aquí, le informó en voz baja. Le he hablado de ti, de cómo encontraste al bebé gracias a tu caballo. Está dispuesta a escucharte, pero debo advertirte que es bastante estricta. Lucas asintió, sintiendo la boca seca. ¿Cómo está el pequeño? Mejorando rápidamente. Es sorprendente su capacidad de recuperación. Esta mañana ya ha tomado algo de leche. Esa noticia alivió un poco la tensión que sentía. Al menos el bebé estaba luchando, igual que él estaba dispuesto a hacerlo por su custodia. Elena lo guió hasta su oficina, donde una mujer de aspecto severo y traje formal esperaba sentada tras el escritorio. Tenía el cabello recogido en un moño apretado y unas gafas que hacían que sus ojos parecieran más grandes de lo que eran. Señor Vega, soy Carmen Ruiz, de Servicios Sociales. Se presentó con voz profesional, extendiéndole la mano. La doctora Martínez me ha puesto al tanto de la situación. Entiendo que está interesado en asumir la custodia temporal del bebé encontrado ayer. Lucas estrechó su mano y se sentó frente a ella, intentando parecer más seguro de lo que se sentía. Así es. Creo que es lo mejor para él. ¿Y qué le hace pensar que usted es lo mejor para un recién nacido, señor Vega? Según tengo entendido, vive solo. Su situación económica no es estable y no tiene experiencia con niños. La franqueza de la mujer lo dejó momentáneamente sin palabras. Todo lo que decía era cierto, y sin embargo, sentía que había algo más, algo que ella no podía entender. Tiene razón en todo eso, admitió finalmente. No soy rico, no tengo una familia que me respalde, y nunca he cuidado de un bebé. Pero fui yo quien lo encontró, quien lo trajo aquí cuando estaba al borde de la muerte. Y algo me dice que no fue casualidad. Carmen lo miró por encima de sus gafas, evaluándolo. El destino no es un argumento válido para los tribunales, señor Vega. Lo sé, respondió Lucas, inclinándose hacia adelante. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Puedo aprender, puedo trabajar más duro, puedo adaptarme a lo que el bebé necesite. No estoy pidiendo adoptarlo definitivamente, solo cuidar de él mientras se resuelve su situación legal, mientras buscan a su familia o a una pareja que quiera adoptarlo permanentemente. La trabajadora social tomó algunas notas y luego lo miró con seriedad.
¿Qué pasaría con su trabajo? Un bebé requiere atención constante, especialmente uno que ha pasado por un trauma como este. Lucas no había pensado en eso. Su trabajo en la granja era solitario y flexible, pero también exigía muchas horas. Podría llevar al bebé conmigo mientras trabajo en la granja. No es un trabajo peligroso, y tengo un espacio en la casa que podría acondicionar para él. Y cuando tenga que salir a vender sus productos al mercado, o cuando tenga que hacer trámites, tengo vecinos que podrían ayudarme, respondió, aunque no estaba seguro de ello. Las relaciones con sus vecinos no eran especialmente cercanas desde que se había aislado tras la muerte de María. Carmen siguió haciéndole preguntas, cada vez más difíciles, sobre sus ingresos, su casa, su capacidad para cuidar de un recién nacido. Lucas intentaba responder con honestidad, pero cada vez se sentía más desanimado. Era evidente que la mujer no lo consideraba un candidato adecuado. «Señor Vega», dijo finalmente Carmen, cerrando su carpeta. «Aprecio su interés y su preocupación por el bebé. Pero debo anteponer el bienestar del niño a cualquier otra consideración. En este momento, lo mejor para él es estar en un entorno controlado, con profesionales que puedan atender todas sus necesidades». Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Por favor, al menos permítame visitarlo, saber cómo está». Carmen lo miró con cierta compasión. «Eso no dependerá de mí, sino de los responsables del centro de acogida. Pero le advierto que suelen ser restrictivos con las visitas para evitar crear vínculos que luego serán difíciles de romper». Antes de que Lucas pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Elena entró con expresión alarmada. «Disculpen la interrupción, pero creo que deberían ver esto». Carmen y Lucas la siguieron hasta la pequeña sala donde estaba el bebé. Para sorpresa de todos, Tormenta estaba junto a la ventana, asomando la cabeza a través del cristal parcialmente abierto, relinchando suavemente como si llamara al pequeño. «¿Ese es su caballo, señor Vega?», preguntó Carmen asombrada. Lucas asintió, tan sorprendido como ella. «Se llama Tormenta. Es él quien encontró al bebé ayer. Debió soltarse y seguirme hasta aquí». Carmen Ruiz contemplaba la escena con evidente asombro. Tormenta, con su cabeza asomada por la ventana, relinchaba suavemente como si quisiera comunicarse con el bebé. Lo más sorprendente era que el pequeño, que hasta entonces había estado inquieto, ahora parecía calmarse al escuchar los sonidos del caballo. «Esto es inusual», murmuró Carmen, ajustándose las gafas como si no confiara en lo que veían sus ojos. Lucas se acercó a la ventana y acarició el hocico de Tormenta. «¿Cómo te has soltado, amigo?», susurró, conmovido por la determinación del animal. Había recorrido más de 3 kilómetros desde la granja hasta la clínica, siguiendo el rastro de su amo, guiado por un instinto que iba más allá de lo comprensible. Elena, que observaba la escena desde un rincón, se acercó al bebé y notó que sus constantes vitales habían mejorado notablemente. «Es increíble», comentó, «pero parece que la presencia del caballo lo tranquiliza. Sus latidos son más estables, su respiración más regular». Carmen frunció el ceño, claramente confundida por lo que estaba presenciando. Su formación profesional no la había preparado para una situación así. «Señor Vega, ¿me está diciendo que su caballo tiene algún tipo de conexión especial con este bebé?». Lucas asintió lentamente, tan desconcertado como ella, pero, al mismo tiempo, sintiendo que había algo profundamente significativo en lo que estaba ocurriendo. «Tormenta fue quien lo encontró. Yo habría pasado de largo si él no se hubiera detenido y guiado hasta esa caja. Y ahora parece que sigue preocupado por él». La trabajadora social se acercó cautelosamente a la ventana, observando al imponente animal negro cuyos ojos inteligentes parecían evaluar la situación con una comprensión casi humana. «En todos mis años de servicio nunca había visto nada parecido», admitió, con un tono que mezclaba escepticismo y fascinación. En ese momento, el bebé comenzó a llorar débilmente. Tormenta relinchó en respuesta, como si quisiera calmarlo, y, para asombro de todos, el pequeño pareció reaccionar a ese sonido,
disminuyendo la intensidad de su llanto. Elena se apresuró a tomar al bebé en brazos y lo acercó con cuidado a la ventana. «Mira, pequeño», dijo suavemente, «tu amigo ha venido a verte». El bebé, con sus diminutos ojos azules, pareció fijar la mirada en el caballo. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse en aquella habitación. Una conexión inexplicable flotaba en el aire, casi tangible, entre el animal y el frágil ser humano que acababa de comenzar su vida de manera tan trágica. Carmen Ruiz se quedó en silencio, observando. Su expresión se había suavizado, y por primera vez desde que Lucas la conoció, parecía dudar de sus propias convicciones. «Tengo que hacer algunas llamadas», dijo finalmente, saliendo de la habitación con paso decidido. Lucas y Elena intercambiaron miradas de incertidumbre. ¿Era eso una buena señal o todo lo contrario? Mientras esperaban, Lucas se quedó junto a Tormenta, acariciando su crin negra y brillante, agradecido por la lealtad de aquel animal que había sido su único compañero constante desde la muerte de María. Pasados unos 20 minutos, Carmen regresó a la habitación. Su expresión era seria, pero había algo diferente en la forma en que miraba a Lucas, una especie de respeto recién adquirido. «He hablado con mi supervisora», anunció. «Le he explicado la situación peculiar que tenemos entre manos. Considerando las circunstancias excepcionales y el aparente vínculo que se ha formado, estamos dispuestos a considerar una custodia temporal bajo ciertas condiciones muy estrictas». El corazón de Lucas dio un vuelco. «¿Cuáles serían esas condiciones?», preguntó, intentando contener la esperanza que comenzaba a crecer en su interior. «Primero, tendrías que pasar por una evaluación exhaustiva, psicológica, económica, de tu vivienda. Segundo, habría visitas regulares, sin previo aviso, para verificar el bienestar del bebé. Tercero, tendrías que comprometerte a asistir a clases de cuidado infantil. Y cuarto, esta custodia sería estrictamente temporal, mientras se busca a los padres biológicos o una familia permanente para el pequeño». Lucas asintió a cada punto, dispuesto a aceptar cualquier condición con tal de poder cuidar del bebé. «Haré todo lo que sea necesario», afirmó con convicción. «Hay algo más», añadió Carmen, mirándolo directamente a los ojos. «Si en algún momento se determina que el bebé está en riesgo o que tus circunstancias no son adecuadas, se te retirará la custodia inmediatamente y sin posibilidad de apelación. ¿Lo entiendes?». «Perfectamente», respondió Lucas. «Pero te prometo que no tendrás motivos para preocuparte. Este niño tendrá todo lo que necesita». Carmen suspiró, como si aún no estuviera completamente convencida pero dispuesta a dar un voto de confianza. «Bien. Mientras tanto, el bebé deberá permanecer aquí bajo supervisión médica por al menos 3 días más. Eso nos dará tiempo para iniciar los trámites y para que acondiciones tu casa adecuadamente». Elena, que había permanecido en silencio, sonrió aliviada. «Me aseguraré de que reciba la mejor atención mientras esté aquí», aseguró. Tormenta, como si comprendiera lo que estaba sucediendo, relinchó suavemente y empujó con el hocico el hombro de Lucas, en un gesto que parecía de aprobación. «Una cosa más», dijo Carmen, observando al caballo con curiosidad. «¿Ese animal es completamente seguro? No puede representar ningún peligro para un recién nacido». Lucas sonrió, acariciando a Tormenta. «Es el ser más gentil que conozco. Nunca haría daño a nadie, y menos a un bebé. De hecho, creo que se ha convertido en su protector». Carmen asintió, no del todo convencida, pero dispuesta a aceptarlo por el momento. Sacó unos formularios de su maletín y se los entregó a Lucas. «Necesito que rellenes esto. Es el primer paso del proceso. También necesitaré una lista de referencias personales, gente que pueda hablar sobre tu carácter y responsabilidad». Lucas tomó los papeles, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. No sería fácil, lo sabía. Su vida cambiaría por completo. Pero mirando al pequeño en brazos de Elena, sintió que era lo correcto, que estaba destinado a cuidar de él, al menos por ahora. «Hay algo más que debemos considerar», dijo Elena meciendo suavemente al bebé. «Necesita un nombre».
No podemos seguir llamándolo el bebé o el pequeño. Lucas no había pensado en eso. Un nombre era algo importante, algo que marcaría la vida de aquel niño para siempre. Miró a Tormenta, luego al bebé, y finalmente a las dos mujeres que esperaban su respuesta. Salvador, dijo con suavidad, porque fue salvado 2 veces, de la muerte y del abandono. Elena sonrió, mirando al bebé con ternura. Salvador, me gusta. Es un nombre fuerte para un luchador como él. Carmen anotó el nombre en sus documentos. Salvador Vega, temporalmente, especificó, remarcando la naturaleza provisional del arreglo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad para Lucas. Pasaba las mañanas en la granja, acondicionando una habitación para el bebé, y las tardes en la clínica, aprendiendo de Elena los cuidados básicos que necesitaría Salvador. Cómo preparar un biberón, cómo cambiar un pañal, cómo sostenerlo correctamente. Tormenta, por su parte, parecía haber asumido su papel de guardián con seriedad. Cada tarde, cuando Lucas iba a la clínica, el caballo lo acompañaba y esperaba pacientemente fuera, relinchando suavemente cada vez que veía al bebé a través de la ventana. El pueblo entero pronto se enteró de la historia. La noticia del caballo que había encontrado a un bebé abandonado en el vertedero corrió como la pólvora, y los vecinos, conmovidos, comenzaron a llevar a la granja de Lucas pequeños regalos para el recién nacido. Ropita tejida a mano, juguetes antiguos bien conservados, incluso una cuna que había pertenecido al hijo de la panadera, ahora ya en la universidad. Dolores, la dueña de la tienda de segunda mano, apareció un día con una caja llena de mantas y peluches. «Son de mis nietos», explicó. «Ya no los usan y están prácticamente nuevos. Ese bebé merece todo el cariño del mundo después de lo que ha pasado». Lucas, abrumado por la generosidad de la gente, apenas podía expresar su gratitud. El pueblo, que siempre lo había visto como un solitario desde la muerte de María, ahora lo miraba con nuevos ojos, con respeto y cierta admiración por su decisión de cuidar del pequeño Salvador. Al tercer día, tal como había prometido Carmen, llegó la primera inspección de la vivienda. La trabajadora social examinó con ojo crítico cada rincón de la casa, comprobando que la habitación del bebé fuera segura y adecuada, que hubiera suficientes provisiones, que el entorno fuera saludable. «Has hecho un buen trabajo», admitió finalmente, sorprendida por la transformación de la casa. «Pero aún me preocupa cómo vas a manejar el trabajo en la granja con el cuidado del bebé». Lucas le mostró un portabebés que había comprado, explicándole cómo planeaba llevar a Salvador consigo mientras realizaba las tareas más sencillas, y cómo había reorganizado su rutina para dedicar más tiempo al cuidado del niño. «Y si necesito salir a vender al mercado, Elena se ha ofrecido a cuidarlo por unas horas. También Dolores, la de la tienda de segunda mano, ha insistido en que puede ayudarme cuando lo necesite». Carmen tomó notas, asintiendo con cautela. «Veo que has pensado en todo. Eso es bueno. Aún así, las primeras semanas serán cruciales. Te asignaré a una enfermera especializada en cuidados neonatales que vendrá cada 2 días para supervisar el progreso de Salvador y asegurarse de que estás manejando bien la situación». Lucas aceptó la condición, agradecido por cualquier ayuda adicional. Sabía que tenía mucho que aprender, y la idea de contar con el apoyo de una profesional lo tranquilizaba. Finalmente, llegó el día en que Salvador fue dado de alta. Elena realizó una última revisión completa, y le entregó a Lucas una lista detallada de instrucciones sobre alimentación, sueño y señales de alarma a las que debía estar atento. «Estaré pendiente del teléfono día y noche», le aseguró. «Cualquier duda, cualquier preocupación, no importa la hora, llámame». Con Salvador envuelto en una manta suave y nueva, regalo de la maestra del pueblo, Lucas montó a Tormenta para el viaje de regreso a la granja. Elena había insistido en que usara su coche, pero él se negó amablemente. Había algo simbólico en que fuera precisamente Tormenta quien llevara al bebé a su nuevo hogar, aunque fuera temporal. «Ten cuidado», le advirtió Elena mientras aseguraba al pequeño contra el pecho de Lucas con un arnés improvisado. «Ve despacio y sujétalo bien». «Lo haré»,
prometió Lucas, sintiéndose extrañamente tranquilo a pesar del peso de la responsabilidad que llevaba entre sus brazos. Tormenta parecía entender la importancia del momento. Caminaba con paso suave y firme, evitando los baches del camino, como si supiera que llevaba una carga preciosa. El cielo estaba despejado, y el sol de media tarde bañaba los campos con una luz dorada que a Lucas le pareció un buen presagio. Durante el trayecto, varias personas se detenían para observarlos con curiosidad y asombro. La imagen del hombre a caballo llevando a un recién nacido no era algo que se viera todos los días. Algunos saludaban con la mano, otros se acercaban para conocer al bebé que había sido rescatado de la muerte por un caballo. La historia ya era leyenda en el pueblo. Al llegar a la granja, Lucas sintió una emoción difícil de describir. La última vez que había entrado a su casa con tanta esperanza había sido cuando María aún vivía. Desde entonces, aquellas paredes habían sido más un refugio para su soledad que un verdadero hogar. Tormenta se detuvo justo frente al porche, como si comprendiera que habían llegado a un momento crucial. Lucas desmontó con cuidado, sosteniendo firmemente a Salvador. «Bueno, pequeño», murmuró, mirando los ojos azules del bebé que lo observaban con curiosidad. «Este es tu hogar, al menos por ahora». Entró en la casa y llevó a Salvador directamente a la habitación que había preparado para él. Las paredes, antes descoloridas, ahora estaban pintadas de un suave color amarillo. La cuna que había recibido de la panadera ocupaba el centro, y una mecedora antigua que Lucas había restaurado esperaba junto a la ventana. Con delicadeza, colocó al bebé en la cuna, observando cómo sus pequeños ojos recorrían el techo y las paredes, explorando su nuevo entorno. Salvador no lloraba. Parecía extrañamente tranquilo, como si confiara plenamente en Lucas. «Te prometo que estarás bien aquí», le dijo en voz baja. «No sé por cuánto tiempo, pero mientras estés conmigo no te faltará nada». Un relincho suave lo hizo voltear hacia la ventana. Tormenta había rodeado la casa y ahora asomaba su cabeza por el cristal, como queriendo comprobar que el bebé estaba cómodo en su nuevo espacio. Lucas sonrió y abrió la ventana para acariciar el hocico del caballo. «Gracias, amigo. Sin ti, nada de esto habría sucedido». Las primeras noches fueron las más difíciles. Salvador se despertaba cada 2 o 3 horas, llorando de hambre o necesitando un cambio de pañal. Lucas, acostumbrado a dormir de un tirón, ahora se levantaba constantemente, aprendiendo a interpretar los diferentes tipos de llanto del bebé. A veces, cuando el cansancio amenazaba con vencerlo, recordaba el estado en que había encontrado a Salvador, abandonado como un objeto sin valor en medio de la basura, y eso le daba fuerzas para seguir. Cada vez que el pequeño se aferraba a su dedo, o lo miraba con esos ojos tan intensos, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Elena visitaba la granja cada 2 días, como había prometido, para revisar la salud del bebé y asegurarse de que Lucas estaba manejando bien la situación. A menudo se quedaba más de lo necesario, ayudándolo con las tareas o simplemente haciéndole compañía mientras alimentaba a Salvador. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo una tarde, observando cómo Lucas cambiaba un pañal con sorprendente destreza para alguien que nunca había tenido hijos. «Se nota que te importa de verdad». «Es imposible no encariñarse con él», respondió Lucas, abotonando el mameluco del bebé. «A veces me pregunto cómo alguien pudo abandonarlo así». Elena suspiró, pensativa. «Las circunstancias pueden ser terribles, Lucas. No sabemos qué llevó a esa persona a tomar esa decisión. Puede que fuera desesperación, miedo, pobreza extrema. ¿Han averiguado algo la policía? ¿Alguna pista sobre sus padres biológicos? Nada concreto aún. Están revisando las cámaras de seguridad cercanas al vertedero, pero la zona no está bien cubierta. También han consultado con hospitales de la región por partos recientes que pudieran coincidir, pero hasta ahora no hay resultados». Lucas asintió, con sentimientos encontrados. Por un lado, quería que se hiciera justicia, que quien hubiera abandonado a Salvador enfrentara las consecuencias de sus actos. Por otro, una parte egoísta de él temía el día en que pudieran aparecer los padres biológicos
o una familia adoptiva permanente, llevándose al niño que ya había comenzado a ocupar un lugar especial en su corazón. Carmen Ruiz también cumplía religiosamente con sus visitas de supervisión, apareciendo sin previo aviso para comprobar las condiciones en las que vivía Salvador. Aunque su actitud seguía siendo profesional y distante, Lucas notaba que se estaba suavizando gradualmente, especialmente cuando veía la evidente conexión entre el bebé y Tormenta. El caballo había desarrollado una rutina propia. Cada mañana se acercaba a la ventana de la habitación de Salvador, como si quisiera darle los buenos días. A veces, cuando el bebé lloraba inconsolablemente, Lucas lo llevaba junto a la ventana y Tormenta relinchaba suavemente, logrando calmarlo de una manera que parecía casi mágica. Nunca había visto nada igual, comentó Carmen durante una de sus visitas, observando este peculiar ritual. Es como si realmente entendiera lo que necesita el bebé. Tormenta siempre ha sido especial, respondió Lucas con orgullo. Desde que lo tengo, ha mostrado una sensibilidad poco común. Pero con Salvador, es diferente. Es como si hubiera encontrado una misión. La vida en la granja había adquirido un nuevo ritmo. Lucas había ajustado sus horarios para atender tanto a sus responsabilidades agrícolas como al cuidado de Salvador. A menudo llevaba al bebé consigo mientras realizaba tareas sencillas, colocándolo en el portabebés o en una pequeña hamaca que había instalado a la sombra de un árbol, donde podía vigilarlo constantemente. Los vecinos, que antes apenas se relacionaban con él, ahora pasaban con frecuencia, solo para ver cómo va todo, trayendo siempre algún pequeño regalo para el bebé o comida preparada para Lucas, sabiendo lo ocupado que estaba. Una tarde, mientras Lucas regaba el pequeño huerto que mantenía junto a la casa, con Salvador durmiendo plácidamente en su hamaca cercana, vio acercarse un coche oficial. Su corazón dio un vuelco, temiendo malas noticias. De él descendieron Carmen y un hombre que no conocía, vestido con traje formal. «Lucas», lo saludó Carmen con seriedad. «Este es el fiscal Alejandro Mendoza. Está a cargo de la investigación sobre el abandono de Salvador». El hombre estrechó la mano de Lucas con firmeza. «Señor Vega, hemos venido porque hay novedades en el caso. ¿Podemos hablar en privado?» Lucas sintió que se le secaba la boca. Asintió, conduciéndolos hacia el porche de la casa, no sin antes comprobar que Salvador seguía dormido y seguro. «¿Han encontrado a los padres?», preguntó directamente, una vez que estuvieron sentados. El fiscal intercambió una mirada con Carmen antes de responder. «No exactamente. Pero tenemos una pista sólida. Las cámaras de un negocio cercano al vertedero captaron un vehículo sospechoso la noche anterior a su descubrimiento. Hemos identificado la matrícula y pertenece a una mujer llamada Laura Esteves». Lucas esperó, sintiendo que había más. «Lo que complica la situación», continuó el fiscal, «es que esta mujer fue encontrada muerta hace 2 días en un motel a las afueras de la ciudad. Aparentemente, se suicidó». La noticia cayó como un peso sobre Lucas. «¿Suicidio? ¿Están seguros?» «Todo apunta a ello». Dejó una nota donde confesaba haber abandonado a su bebé, diciendo que no podía soportar la culpa. La policía está investigando sus antecedentes y circunstancias. Por lo que sabemos hasta ahora, era madre soltera. Había perdido su trabajo recientemente y tenía problemas de depresión no tratada. Lucas miró hacia la hamaca donde Salvador dormía, ajeno a las tragedias que rodeaban su llegada al mundo. Sintió una profunda tristeza por aquella mujer desconocida, tan desesperada que había creído que la única salida era abandonar a su hijo y quitarse la vida. «¿Qué significa esto para Salvador?», preguntó finalmente, temiendo la respuesta. Carmen tomó la palabra. «Estamos buscando familiares que pudieran hacerse cargo de él. Laura Esteves tenía padres, pero fallecieron hace años. Tenía una hermana con la que no mantenía contacto. Estamos intentando localizarla. ¿Y si no la encuentran o si no quiere hacerse cargo? En ese caso, Salvador entraría en el sistema de adopción», respondió Carmen con tono profesional, aunque sus ojos reflejaban cierta compasión. «Hay muchas familias esperando adoptar a un bebé sano como él».
Lucas sintió un nudo en la garganta. La idea de entregar a Salvador a desconocidos, aunque fueran una familia amorosa y estable, le resultaba dolorosa. En las pocas semanas que llevaba cuidándolo, el pequeño se había convertido en una parte esencial de su vida, llenando un vacío que ni siquiera sabía que tenía. ¿Cuánto tiempo llevará todo eso?, preguntó, intentando que su voz sonara firme. Es difícil precisarlo, respondió el fiscal. La investigación sobre la muerte de Laura Esteves sigue abierta. Hasta que no se cierre oficialmente, Salvador permanecerá bajo custodia temporal. Si no aparecen familiares directos en ese tiempo, se iniciarán los trámites para declararlo en abandono legal y ponerlo en adopción. Entiendo, murmuró Lucas, aunque en realidad sentía que nada tenía sentido. Por ahora, añadió Carmen, no hay cambios en tu situación como cuidador temporal. Has demostrado ser responsable y el bebé está prosperando bajo tu cuidado. No hay motivos para modificar el acuerdo actual. Esas palabras ofrecieron a Lucas un pequeño consuelo. Al menos, por ahora, Salvador seguiría con él. Pero la sombra de una futura separación se cernía como una amenaza sobre la tranquilidad que habían conseguido. Cuando el fiscal y Carmen se marcharon, Lucas permaneció sentado en el porche, contemplando el horizonte mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre los campos. La noticia del suicidio de Laura Esteves le había golpeado de una manera que no esperaba. No podía dejar de pensar en esa mujer desconocida, en su desesperación, en lo sola que debió sentirse para tomar una decisión tan drástica. Un suave relincho lo sacó de sus pensamientos. Tormenta se había acercado y ahora estaba junto a la hamaca, donde Salvador seguía durmiendo plácidamente. El caballo parecía montar guardia, como un centinela protector que no permitiría que nada perturbara el sueño del pequeño. Lucas se levantó y se acercó a ellos, acariciando el lomo de Tormenta. «¿Qué vamos a hacer, amigo?», murmuró. «No puedo imaginar entregarle a otra familia, pero tampoco puedo ser egoísta. Él merece lo mejor». El caballo giró la cabeza, mirándolo con esos ojos profundos que parecían entender cada palabra. Lucas había oído historias sobre la inteligencia y sensibilidad de los caballos, pero lo que había presenciado con Tormenta en las últimas semanas iba más allá de cualquier explicación racional. Salvador se despertó con un pequeño quejido que pronto se convirtió en llanto. Lucas lo tomó en brazos, meciéndolo suavemente mientras le hablaba en voz baja. «Ya estoy aquí, pequeño. Todo está bien». El bebé lo miró con esos ojos azules que cada día parecían más despiertos y curiosos. A sus casi 2 meses de vida, Salvador había superado completamente los efectos de su terrible comienzo. Era un bebé sano y activo, que respondía con sonrisas a las atenciones de Lucas y parecía especialmente feliz cuando Tormenta estaba cerca. Esa noche, después de darle el último biberón y acostarlo en su cuna, Lucas se quedó observándolo dormir. La habitación, antes vacía y sin vida, ahora estaba llena de pequeños detalles, móviles de colores colgando del techo, peluches en las estanterías, una lámpara que proyectaba estrellas en las paredes. Se había esforzado tanto en crear un espacio acogedor para Salvador, y ahora la idea de que todo eso pudiera terminar en cualquier momento le resultaba insoportable. Salió al porche y se sentó en los escalones, contemplando el cielo estrellado. La noche estaba tranquila, solo interrumpida por el canto de los grillos y el ocasional relincho de Tormenta desde el establo. Pensó en María, en lo que ella habría dicho de toda esta situación. Siempre habían soñado con tener hijos, pero la enfermedad se había llevado esa posibilidad junto con su vida. ¿Era Salvador una segunda oportunidad? ¿O solo un doloroso recordatorio de lo que nunca podría tener permanentemente? El sonido de un coche acercándose por el camino de tierra lo sacó de sus reflexiones. Reconoció el vehículo de Elena y se preguntó qué la traería a la granja a esa hora. Elena bajó del coche con expresión preocupada. «Lucas, acabo de enterarme de lo de Laura Esteves. Carmen me llamó para contármelo». «Pasa», dijo él, haciéndose a un lado para que entrara a la casa. «Salvador está dormido,
pero podemos hablar en la cocina. Una vez dentro, Lucas preparó café mientras Elena se sentaba a la mesa. La cocina, como el resto de la casa, había cambiado mucho en las últimas semanas. Ya no era el espacio frío y descuidado que había sido tras la muerte de María. Ahora estaba limpia y ordenada, con biberones secándose junto al fregadero y tarros de comida para bebé alineados en los estantes. «¿Cómo estás?», preguntó Elena, aceptando la taza que Lucas le ofrecía. Debe haber sido impactante recibir esa noticia. Lucas se sentó frente a ella, suspirando. «No sé qué sentir, para ser honesto. Es una tragedia, por supuesto. Esa pobre mujer. ¿Qué la llevó a ese extremo? Y ahora están buscando a su hermana. ¿Qué pasará si la encuentran y quiere llevarse a Salvador?». Elena tomó un sorbo de café antes de responder. «Es complicado. Legalmente, si la hermana demuestra que puede ofrecer un hogar estable y seguro, tendría prioridad como familiar directo. Pero no es automático. Tendría que pasar por evaluaciones y demostrar que realmente tiene el mejor interés del niño en mente. Y si no aparece o no quiere hacerse cargo, entonces pasará a adopción», continuó Lucas, repitiendo lo que le había dicho Carmen. «Y hay muchas familias esperando, parejas estables con recursos y experiencia, todo lo que yo no soy». Elena lo miró con intensidad. «Lucas, no te menosprecies. Has hecho un trabajo increíble con Salvador. Está sano, feliz, bien cuidado. Cualquier trabajador social objetivo lo vería. Pero no soy lo que buscan para una adopción permanente, Elena. Soy un granjero soltero, con ingresos inestables, sin experiencia previa con niños. ¿Quién elegiría entregarme un bebé pudiendo dárselo a una familia perfecta? La perfección no existe, Lucas. Lo que importa es el amor, la dedicación, la capacidad de adaptación, y has demostrado tener todo eso». Elena hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Además, está el asunto de Tormenta. Esa conexión especial con Salvador es algo que no se puede ignorar». Lucas esbozó una sonrisa triste. «¿Crees que un tribunal de adopción consideraría relevante que mi caballo tenga una conexión especial con el bebé?». «No lo sé», admitió Elena. «Pero yo lo he visto. Carmen lo ha visto. Muchos en el pueblo lo han visto. Hay algo especial ahí, algo que no se puede explicar fácilmente, pero que está ayudando a Salvador a prosperar». El llanto del bebé interrumpió la conversación. Lucas se levantó de inmediato y fue a la habitación, seguido por Elena. Salvador se agitaba en su cuna, con las mejillas enrojecidas por el llanto. «Shh, ya estoy aquí», murmuró Lucas, tomándolo en brazos. Lo meció suavemente, comprobando su pañal y su temperatura. «Creo que solo quería compañía», dijo, notando cómo el llanto disminuía a medida que lo acunaba. Elena los observaba desde la puerta, con una expresión que mezclaba ternura y algo más, algo que Lucas no supo interpretar en ese momento. «Ustedes dos han formado un vínculo muy fuerte», comentó. «Lo sé», respondió Lucas, sin dejar de mecer al bebé. «Y eso es lo que me asusta. ¿Qué pasará cuando tenga que dejarlo ir?». «¿Has considerado la posibilidad de solicitar la adopción tú mismo?», preguntó Elena, directa y suave a la vez. Lucas la miró sorprendido. La idea había cruzado por su mente, por supuesto, pero nunca se había atrevido a expresarla en voz alta, temiendo que sonara descabellada o presuntuosa. «¿Crees que tendría alguna posibilidad?», preguntó, con un hilo de esperanza en la voz. «No sería fácil», reconoció Elena. «El proceso de adopción es riguroso, y las parejas casadas suelen tener prioridad. Pero no es imposible. Y tienes a tu favor el hecho de que ya has establecido un vínculo con Salvador, que has demostrado ser capaz de cuidarlo adecuadamente, y que el bebé responde positivamente a ti». Lucas miró al pequeño que ahora dormitaba en sus brazos, con una mano aferrada a su camisa. «No sé si me atrevería. El rechazo sería devastador». «Piénsalo al menos», sugirió Elena. «Y si decides intentarlo, cuenta conmigo para lo que necesites. Puedo ser una referencia, ayudarte con los trámites, lo que sea». Salvador se había quedado dormido de nuevo. Lucas lo devolvió a su cuna con cuidado,
ajustando la manta sobre su cuerpecito. Gracias, Elena, por todo. Cuando Elena se marchó, un par de horas después, Lucas se quedó pensando en su sugerencia. ¿Adoptar a Salvador? ¿Convertirse oficialmente en su padre? La idea le producía un cosquilleo de emoción y terror a partes iguales. Esa noche apenas durmió, dándole vueltas a la posibilidad. ¿Estaba preparado para ser padre? ¿Podría proporcionarle a Salvador todo lo que necesitaba, no solo material sino emocional y espiritualmente? ¿Y qué pasaría si lo intentaba y lo rechazaban? ¿Podría soportar ver cómo se llevaban al niño que ya consideraba suyo? Al amanecer, todavía sin respuestas claras, salió al porche a contemplar la salida del sol. La granja despertaba lentamente. Los gallos cantaban. Las gallinas salían de su gallinero. Tormenta relinchaba desde el establo esperando su alimento matutino. Fue entonces cuando vio un coche desconocido acercándose por el camino. No era el de Carmen, ni el de Elena, ni el de ningún vecino que pudiera reconocer. Era un vehículo elegante, de ciudad, que desentonaba completamente con el entorno rural. El coche se detuvo frente a la casa, y de él descendió una mujer que Lucas calculó tendría unos 30 y tantos años. Vestía un traje formal, llevaba el cabello recogido en un moño apretado, y su expresión era difícil de leer, una mezcla de determinación y nerviosismo. «¿Señor Vega?», preguntó acercándose al porche. «Soy Claudia Esteves, la hermana de Laura». Lucas sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Así que la habían encontrado y había venido directamente a la granja, sin pasar por los canales oficiales. ¿Qué significaba eso? ¿Venía a reclamar a Salvador? ¿A conocerlo? ¿A evaluar la situación? «Sí, soy Lucas Vega», respondió finalmente, extendiendo la mano por cortesía aunque sentía un nudo en el estómago. «Adelante, pase». Claudia subió los escalones del porche, mirando a su alrededor con evidente curiosidad y quizás un leve desdén que no se molestó en ocultar. «Vengo por el bebé», dijo sin preámbulos. «Me dijeron que usted lo ha estado cuidando». «Salvador», corrigió Lucas automáticamente. «Su nombre es Salvador». «Salvador», repitió ella, como probando el nombre. «Sí, me informaron que le habían puesto ese nombre temporalmente». La palabra temporalmente cayó como una losa sobre Lucas. ¿Ha hablado con Carmen Ruiz? ¿Con los servicios sociales? Brevemente, respondió Claudia. Les expliqué que acababa de enterarme de lo sucedido con mi hermana y con Salvador. Estuve fuera del país por trabajo durante varios meses. Por eso no pudieron contactarme antes. En ese momento Salvador comenzó a llorar dentro de la casa. Lucas se disculpó y entró rápidamente a atenderlo, dejando la puerta abierta para que Claudia le siguiera si lo deseaba. La mujer entró con cautela, observando cada detalle de la casa con ojo crítico. Siguió a Lucas hasta la habitación del bebé, donde lo encontró cambiando el pañal de Salvador con manos expertas. «Hola, pequeño», lo saludó Lucas con ternura como hacía cada mañana. «¿Has dormido bien? Tenemos una visita hoy». Salvador, ya limpio y cambiado, agitó sus piernecitas y esbozó una de esas sonrisas que iluminaban el día de Lucas. Claudia se acercó lentamente, observando al bebé con una expresión indescifrable. «Se parece a Laura cuando era pequeña», comentó en voz baja. «Tiene sus ojos». Lucas sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Salvador, el bebé que había estado cuidando como si fuera propio, de repente adquiría una historia, un pasado, una conexión con alguien más. Observó cómo Claudia se inclinaba sobre la cuna, estudiando cada detalle del rostro del pequeño. «¿Quiere sostenerlo?», ofreció Lucas. Aunque cada fibra de su ser se resistía a la idea de entregar a Salvador a esos brazos desconocidos. Claudia dudó un instante, pero luego extendió los brazos con cierta rigidez. Lucas levantó al bebé con cuidado y se lo entregó, mostrándole cómo sujetar correctamente su cabecita. Salvador miró a la mujer con curiosidad, sin llorar pero sin mostrar tampoco la sonrisa que reservaba para Lucas o Tormenta. «Es
Más pequeño de lo que imaginaba, comentó Claudia, visiblemente incómoda con el bebé en brazos. Ha crecido mucho desde que lo encontré, respondió Lucas. Cuando lo rescatamos del vertedero, era tan frágil que temimos por su vida. La mención del vertedero hizo que Claudia se tensara visiblemente. Devolvió a Salvador a los brazos de Lucas con rapidez, como si de repente el contacto le resultara doloroso. No puedo creer que Laura hiciera algo así, murmuró, más para sí misma que para Lucas. Nunca pensé que llegaría a este extremo. Lucas se sentó en la mecedora, acunando a Salvador, que parecía contento de volver a sus brazos. ¿Sabía que su hermana estaba embarazada? Claudia negó con la cabeza. No hablábamos desde hace años. Tuvimos diferencias irreconciliables. Yo me fui a la ciudad, me centré en mi carrera. Ella se quedó aquí, cerca de nuestros padres hasta que fallecieron. Luego supe que tuvo problemas, que perdió su trabajo, pero nunca imaginé esto. Lo siento, dijo Lucas con sinceridad. Podía sentir el remordimiento en la voz de Claudia, la culpa por no haber estado ahí para su hermana cuando más lo necesitaba. El fiscal me contó todo, continuó ella. Cómo encontró al bebé gracias a su caballo, cómo lo salvó. Debo agradecerle por eso, señor Vega. A pesar de las circunstancias, lo que hizo fue heroico. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, respondió Lucas, restando importancia a sus acciones. El verdadero héroe fue Tormenta. Sin él, yo habría pasado de largo. ¿Su caballo?, preguntó Claudia, arqueando una ceja con escepticismo. Sí, tiene una conexión especial con Salvador. Fue él quien detectó su presencia entre la basura, quien insistió en que nos detuviéramos. Y desde entonces, ha sido como su protector. Claudia lo miró como si estuviera hablando en otro idioma. Suena peculiar. Lo es, admitió Lucas. Pero si se queda un rato, podrá verlo por sí misma. Como si hubiera escuchado la conversación, un relincho familiar sonó desde el exterior. Tormenta se había acercado a la ventana de la habitación y ahora asomaba su cabeza, como hacía cada mañana para saludar a Salvador. El bebé, al oír al caballo, agitó sus bracitos con entusiasmo y emitió un gorjeo de alegría que Lucas conocía bien. Era la reacción que siempre tenía cuando Tormenta aparecía. Increíble, murmuró Claudia observando la escena con asombro. Ven, te lo mostraré mejor, dijo Lucas, levantándose de la mecedora. Con Salvador seguro en sus brazos, salió al porche seguido por Claudia. Tormenta los esperaba, paciente y majestuoso. El caballo negro relinchó suavemente cuando vio a Salvador, y el bebé respondió con más gorjeos de felicidad, estirando sus manitas hacia el animal. Nunca había visto algo así, admitió Claudia, visiblemente impresionada. Es como si se comunicaran. De alguna manera, lo hacen, respondió Lucas, acercando a Salvador para que Tormenta pudiera olfatearlo suavemente. No sé explicarlo, pero hay un vínculo entre ellos desde el primer momento. Claudia observaba la escena en silencio, con una expresión que mezclaba asombro e inquietud. Finalmente se aclaró la garganta y dijo: Señor Vega, debo ser clara sobre el motivo de mi visita. He venido porque, como familiar directa de Laura, tengo la intención de solicitar la custodia de Salvador. Aunque Lucas ya lo sospechaba, escuchar esas palabras en voz alta fue como recibir un golpe físico. Sintió que le faltaba el aire, pero se esforzó por mantener la compostura por el bien de Salvador. Entiendo, logró decir, su voz apenas un susurro. Es su derecho como tía del niño. Sin embargo, continuó Claudia, después de ver todo esto, después de ver cómo lo cuida, cómo responde el bebé a usted y a su caballo, no estoy segura de cuál sería la mejor decisión. Lucas la miró, sorprendido por la honestidad de sus palabras. ¿Qué quiere decir? Claudia suspiró, pasándose una mano por el rostro en un gesto de cansancio. Mi vida no está preparada para un bebé, señor Vega. Trabajo muchas horas, viajo constantemente, vivo sola en un apartamento pequeño en la ciudad. Solicitar la custodia sería lo correcto moralmente. Es mi sobrino después de todo, pero no estoy segura de que sea lo mejor para él.
Lucas sintió que una pequeña llama de esperanza se encendía en su interior, pero no quiso aferrarse a ella demasiado pronto. Entonces, necesito tiempo para pensar, respondió Claudia. Para evaluar mis opciones, para entender qué es lo que realmente puedo ofrecer a este niño. Lo entiendo, dijo Lucas, aunque una parte de él quería gritar que no había nada que pensar, que Salvador estaba bien donde estaba, que no debería ser arrancado del único hogar que había conocido. Me gustaría, si no le importa, pasar el día aquí, continuó Claudia. Observar su rutina con Salvador, conocerlo mejor, ver cómo funciona todo esto que me ha descrito. Lucas asintió, aliviado de que al menos no quisiera llevarse a Salvador de inmediato. Por supuesto, puede quedarse todo el tiempo que necesite. Así comenzó uno de los días más tensos y extraños en la vida de Lucas. Con Claudia como observadora silenciosa, realizó todas las tareas cotidianas relacionadas con el cuidado de Salvador. Alimentarlo, cambiarlo, jugar con él, cantarle para que durmiera la siesta. También atendió sus obligaciones en la granja, mostrando a Claudia cómo había adaptado su rutina para incluir al bebé en cada actividad. Lo llevo conmigo cuando hago tareas sencillas, explicó, mostrándole el portabebés que había comprado. Para las más complicadas, lo dejo en un lugar seguro donde pueda vigilarlo constantemente. Claudia tomaba notas mentales, sin dejar traslucir sus pensamientos. Observaba con especial atención la interacción entre Salvador y Tormenta, que parecía intensificarse con cada día que pasaba. El caballo se mantenía cerca del bebé siempre que estaban al aire libre, como un guardián silencioso y atento. ¿No le preocupa que pueda ser peligroso?, preguntó Claudia en un momento dado, mientras veían a Tormenta acercarse a olfatear suavemente la manta donde Salvador estaba recostado bajo un árbol. Nunca, respondió Lucas con convicción. Tormenta jamás haría nada que pudiera dañar a Salvador. Al contrario, parece tener un instinto protector hacia él que va más allá de lo que he visto en cualquier animal. A medida que avanzaba el día, Lucas notó que la expresión de Claudia se suavizaba gradualmente. La rigidez inicial con la que sostenía a Salvador daba paso a un trato más natural, y en varias ocasiones la sorprendió sonriendo ante los gorjeos y balbuceos del bebé. Durante la cena, una sencilla sopa de verduras que Lucas había preparado mientras Salvador dormía su siesta, Claudia finalmente rompió el silencio reflexivo que había mantenido durante horas. Debo confesar, señor Vega, que cuando vine aquí, tenía mis dudas. No estaba segura de qué esperar, pero ciertamente no era esto. ¿A qué se refiere?, preguntó Lucas, mientras comprobaba que el monitor del bebé estuviera encendido. A todo esto, respondió ella, haciendo un gesto que abarcaba la cocina limpia y ordenada, la casa acogedora, el entorno tranquilo de la granja. A cómo ha organizado su vida alrededor de Salvador, a cómo el bebé responde a usted. Es evidente que hay un vínculo genuino entre ustedes. Lucas sintió un nudo en la garganta. Salvador ha cambiado mi vida por completo, admitió. Antes de él, solo existía. Desde que llegó, vuelvo a vivir. Claudia lo miró con intensidad, como si estuviera tomando una decisión crucial. Señor Vega, ¿ha considerado la posibilidad de adoptar a Salvador legalmente? La pregunta, tan similar a la que Elena le había hecho la noche anterior, lo tomó por sorpresa. Lo he pensado, reconoció. Pero no estaba seguro de tener alguna posibilidad, especialmente si usted, como familiar directo, reclamaba la custodia. Yo podría apoyar su solicitud, dijo Claudia, y Lucas sintió que el mundo se detenía por un instante. Podría testificar que he visto de primera mano cómo cuida de Salvador, cómo ha creado un entorno seguro y amoroso para él, cómo el bebé responde positivamente a usted. ¿Haría eso?, preguntó Lucas, apenas atreviéndose a creerlo. Con una condición, respondió Claudia, y Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Que me permita ser parte de la vida de Salvador. No como su tutora principal, sino como su tía. Que me deje visitarlo regularmente, conocerlo, tener una relación con él. Es lo único que me queda de Laura, y aunque fallé a mi hermana en vida, no quiero fallarle también en esto.
Lucas sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por supuesto, respondió sin dudarlo. Salvador merece conocer sus raíces, saber quién fue su madre biológica, tener una conexión con su familia de origen. Nunca le negaría eso. Claudia asintió, visiblemente emocionada. Gracias. Y hay algo más que debería saber, algo que encontré entre las pertenencias de Laura cuando fui a limpiar su apartamento. Se levantó y fue hasta su bolso, que había dejado en una silla. De él sacó un sobre arrugado y se lo entregó a Lucas. Es una carta que Laura escribió antes del final. No estaba dirigida a nadie en particular, pero creo que usted debería leerla. Con manos temblorosas, Lucas abrió el sobre y desdobló el papel que contenía. La letra era irregular, como si hubiera sido escrita con prisa o bajo una gran agitación emocional. No sé si alguien encontrará esta carta, comenzaba el texto. No sé si alguien encontrará a mi bebé a tiempo. La culpa me consume, pero no veo otra salida. No puedo cuidar de él como merece. No tengo nada que ofrecerle, y el sistema solo lo arrastraría a una vida de instituciones y abandono, como la que yo misma viví antes de que mis padres me adoptaran. Prefiero creer que hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que alguien lo encuentre. Alguien con un corazón lo suficientemente grande para darle el amor y la estabilidad que yo no puedo. Si eso sucede, si hay alguien leyendo esto después de haber encontrado a mi bebé, quiero que sepa que lo amé desde el primer momento, que nunca quise abandonarlo, que cada segundo lejos de él es una tortura. Pero también quiero que sepa que le agradezco infinitamente por darle una oportunidad que yo no pude darle. Por favor, dígale que su madre lo amaba, que lo último que besé fueron sus pequeñas mejillas, que lo último que sentí fue el latido de su corazón contra el mío. Y si puede, si no es pedir demasiado, llámelo Gabriel, como mi padre, el hombre que me dio una segunda oportunidad cuando yo también fui abandonada. Las palabras de Laura Esteves quedaron flotando en el aire de la cocina, tan palpables como el aroma del café que se enfriaba en las tazas olvidadas. Lucas sentía que le faltaba el aire mientras doblaba cuidadosamente la carta y la devolvía al sobre. Un nudo se había formado en su garganta, tan denso que le impedía hablar. Gabriel. El bebé tenía un nombre elegido por su madre biológica, un nombre cargado de significado, de historia, de una esperanza desesperada de que su hijo pudiera tener la segunda oportunidad que ella misma había recibido. No sabía que Laura había sido adoptada, murmuró finalmente, rompiendo el pesado silencio que se había instalado entre ellos. Claudia asintió, enjugándose una lágrima rebelde que resbalaba por su mejilla. Nuestros padres la adoptaron cuando tenía 5 años. Yo tenía 7. Vivió en varios centros de acogida antes de llegar a nosotros. La experiencia la marcó profundamente. Y temía que su hijo pasara por lo mismo, completó Lucas, entendiendo por fin la magnitud de la desesperación que había llevado a Laura a abandonar a su bebé en el vertedero, con la esperanza paradójica de que alguien lo encontrara y le diera una vida mejor. Exactamente, confirmó Claudia. Laura siempre fue más sensible, más frágil emocionalmente. Cuando nuestros padres murieron con apenas unos meses de diferencia, ella se hundió. Yo me alejé, me concentré en mi trabajo, en construir una vida lejos de aquí, lejos del dolor. Ella se quedó sola, lidiando con todo. Lucas miró hacia la habitación donde Salvador, o Gabriel, dormía plácidamente, ajeno a las revelaciones que estaban cambiando el curso de su historia. ¿Qué pasó con el padre del bebé? No lo sé con certeza, respondió Claudia. En la investigación que hizo la policía, descubrieron que Laura había estado saliendo con alguien, un hombre casado según los vecinos. Parece que cuando ella le dijo que estaba embarazada, él la abandonó, negó toda responsabilidad. La indignación creció en el pecho de Lucas. ¿Cómo podía alguien desentenderse así de su propio hijo? ¿Cómo podía dejar sola a una mujer vulnerable, empujándola al borde del abismo? La policía... ¿Saben quién es?, preguntó, sin estar seguro de querer saber la respuesta. Tienen sospechas, pero el hombre lo niega todo. Sin una prueba de ADN, es difícil probarlo legalmente. Lucas asintió, procesando toda esta nueva información.
¿Crees que debería llamarlo Gabriel, como quería Laura? Claudia lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Lo harías? ¿Cambiarías el nombre al que ya te has acostumbrado? Salvador Gabriel, respondió Lucas tras un momento de reflexión. Podríamos mantener ambos, Salvador porque fue salvado y Gabriel por su abuelo, por el deseo de Laura. Creo que es lo justo. La sonrisa de Claudia fue la primera genuina que Lucas había visto en su rostro. Me parece perfecto. Laura estaría contenta con eso. En ese momento, un suave llanto se escuchó a través del monitor del bebé. Lucas se levantó automáticamente, pero Claudia le hizo un gesto. ¿Puedo ir yo?, preguntó con timidez. Me gustaría tener un momento con él. Lucas asintió, reconociendo la importancia de ese gesto para Claudia, para la memoria de Laura, para el futuro de Salvador Gabriel. Por supuesto, sabes dónde está su habitación. Mientras Claudia se dirigía al cuarto del bebé, Lucas salió al porche a tomar aire fresco. La noche era clara, con un cielo estrellado que parecía infinito sobre los campos silenciosos. A lo lejos, en el establo, Tormenta relinchó suavemente, como si quisiera recordarle su presencia constante y leal. Lucas respiró profundamente, intentando asimilar todo lo ocurrido en las últimas horas: la llegada de Claudia, sus revelaciones, la carta de Laura, el verdadero nombre del bebé. Todo parecía parte de un plan mayor, un tejido de destinos entrelazados que lo había llevado exactamente a donde debía estar. Desde la habitación del bebé, escuchó la voz suave de Claudia, hablándole a Salvador Gabriel con ternura, probablemente contándole sobre su madre, sobre la familia que nunca llegó a conocer pero que, de alguna manera, seguía velando por él. La mañana siguiente amaneció despejada y brillante, como si el cielo celebrara las decisiones tomadas durante la noche. Claudia, que había aceptado quedarse a dormir en la habitación de invitados, se unió a Lucas para el desayuno temprano. He estado pensando, dijo ella mientras untaba mermelada casera en una rebanada de pan, que deberíamos empezar los trámites cuanto antes. La adopción puede ser un proceso largo y complicado. Lucas asintió, aún maravillado por el giro que habían dado los acontecimientos. Tendré que hablar con Carmen, supongo, y conseguir un abogado. Tengo algunos contactos, ofreció Claudia. Abogados especializados en derecho de familia. Podría hacer algunas llamadas hoy mismo. Te lo agradecería, respondió Lucas sinceramente. Salvador Gabriel despertó poco después, demandando su atención con un llanto vigoroso que anunciaba hambre. Lucas lo trajo a la cocina y preparó su biberón con la destreza que da la práctica. Claudia los observaba en silencio, con una expresión que mezclaba admiración y cierta melancolía. «Eres bueno en esto», comentó mientras veía a Lucas alimentar al bebé. «Natural, como si siempre hubiera sido padre». Lucas sonrió, sin apartar la mirada de los ojos azules de Salvador Gabriel que lo miraban fijamente mientras succionaba el biberón. No siempre fue así. Al principio estaba aterrorizado, seguro de que iba a hacer algo mal y lastimaría al bebé. Pero Elena me ayudó mucho, y poco a poco fui aprendiendo. «Elena es la doctora, ¿verdad?», preguntó Claudia. «La que atendió a Salvador cuando lo encontraste». «Sí», confirmó Lucas. «Ha sido un gran apoyo durante todo este tiempo. Viene regularmente a revisar al bebé y siempre está disponible si tengo alguna duda o preocupación». Claudia esbozó una sonrisa pícara. «Parece muy dedicada a ustedes dos». Lucas sintió que se sonrojaba ligeramente. «Es una buena amiga». «Si tú lo dices», respondió Claudia con un tono que sugería que veía algo más, pero no insistió en el tema. Después del desayuno, mientras Lucas realizaba algunas tareas en el establo, con Salvador Gabriel seguro en su portabebés, Claudia hizo varias llamadas desde el porche. Su expresión seria y profesional contrastaba con la relajada atmósfera de la granja, pero sus gestos revelaban que las conversaciones estaban siendo productivas. «Buenas noticias», anunció cuando Lucas regresó del establo. «He hablado con un abogado especializado en adopciones. Está dispuesto a tomar el caso y cree que tenemos buenas posibilidades. Tu situación como rescatador del bebé
el tiempo que has pasado cuidándolo, los informes positivos de la trabajadora social y mi apoyo como familiar directo, todo suma a favor. Lucas sintió que una ola de esperanza lo inundaba. ¿De verdad cree que podría funcionar? No será fácil, advirtió Claudia. Habrá muchas preguntas, evaluaciones, visitas de inspección. Tu situación económica podría ser un obstáculo, así como el hecho de que seas soltero y sin experiencia previa con niños. Pero el abogado cree que podemos construir un caso sólido. Haré lo que sea necesario, afirmó Lucas con determinación. Si necesito buscar un trabajo adicional para mejorar mi situación económica, lo haré. Si tengo que tomar más cursos de cuidado infantil, los tomaré. Ese es el espíritu, lo animó Claudia. El abogado también sugirió que sería bueno tener más testimonios de personas que hayan observado tu interacción con Salvador. La doctora Elena, por ejemplo, y esa trabajadora social, Carmen. Y tal vez algunos vecinos, añadió Lucas. Dolores, la de la tienda de segunda mano, ha sido muy amable, trayendo cosas para el bebé y ofreciéndose a ayudar. Y el panadero, y la maestra del pueblo. Todos han visto cómo cuido de Salvador. Excelente, aprobó Claudia. El abogado vendrá mañana para conocerte en persona y ver al bebé. Quiere tener una imagen clara antes de iniciar formalmente el proceso. Mientras hablaban, notaron que un coche se acercaba por el camino de tierra. Lucas reconoció el vehículo de Carmen Ruiz y sintió un repentino nerviosismo. ¿Qué pensaría la trabajadora social de la presencia de Claudia? ¿Asumiría que la tía biológica había venido a reclamar al bebé? Carmen bajó del coche con su habitual expresión seria y profesional, pero su mirada se suavizó al ver a Salvador Gabriel en brazos de Lucas. «Señor Vega», saludó formalmente antes de dirigir su atención a Claudia. «Usted debe ser la señorita Esteves. Me informaron que había contactado con los servicios sociales». «Así es», respondió Claudia, extendiendo su mano. «Claudia Esteves. Llegué ayer para conocer a mi sobrino y evaluar la situación». Carmen asintió, estrechando su mano. «¿Y ha llegado a alguna conclusión?» «De hecho, sí», dijo Claudia con firmeza. «He decidido que lo mejor para Salvador es permanecer con el señor Vega. Estoy dispuesta a apoyar su solicitud de adopción y a mantener una relación como tía del niño, pero no buscaré la custodia». La sorpresa en el rostro de Carmen fue evidente, aunque se recuperó rápidamente. «Esa es una decisión importante, señorita Esteves. ¿Está completamente segura?» «Absolutamente», afirmó Claudia. «He pasado el día observando cómo el señor Vega cuida de mi sobrino, cómo ha adaptado su vida para proporcionarle todo lo que necesita, cómo el bebé responde a él. También he sido testigo de la extraordinaria conexión entre Salvador y el caballo, Tormenta. Estoy convencida de que este es el mejor lugar para él». Carmen asintió lentamente, procesando esta información. «Entiendo. En ese caso, su apoyo será un factor significativo en cualquier solicitud de adopción que el señor Vega decida presentar». «Ya estamos en contacto con un abogado especializado», informó Claudia. «Queremos iniciar el proceso cuanto antes». Carmen pareció impresionada por la rapidez con que se estaban desarrollando los acontecimientos. «Bien, eso es proactivo. Mientras tanto, realizaré mi visita habitual para comprobar cómo va todo». Lucas la invitó a entrar, sintiéndose extrañamente optimista a pesar de la seriedad de la situación. Mientras Carmen inspeccionaba la casa y revisaba a Salvador Gabriel, Lucas le contó sobre la carta de Laura, sobre el verdadero nombre que había elegido para su hijo y sobre la decisión de llamarlo Salvador Gabriel, honrando tanto su rescate como el deseo de su madre biológica. «Es un buen compromiso», opinó Carmen, mostrando una faceta más humana de lo habitual. «Y muestra sensibilidad hacia la historia del niño, algo que será importante a medida que crezca y comience a hacer preguntas sobre su origen». Después de completar su inspección, que resultó tan positiva como las anteriores, Carmen se preparó para marcharse. Antes de subir a su coche, miró a Lucas con una expresión que podría interpretarse casi como una sonrisa. «Por lo que he visto hoy, señor Vega, y considerando el apoyo de la señorita Esteves,
Creo que sus posibilidades de adoptar a Salvador Gabriel son considerablemente mejores de lo que habría esperado inicialmente. No será un camino fácil, pero Servicios Sociales no se opondrá si todo sigue como hasta ahora. Esas palabras, pronunciadas por una mujer generalmente tan cauta y reservada, fueron como música para los oídos de Lucas. Cuando el coche de Carmen desapareció en la distancia, se volvió hacia Claudia con una sonrisa que no podía contener. «Esto realmente podría suceder, ¿verdad?», preguntó, casi temiendo creerlo del todo. «Sí, Lucas», respondió ella, usando su nombre de pila por primera vez. «Creo que realmente podría suceder». Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El abogado que Claudia había contactado, un hombre llamado Martín Sotomayor, llegó puntualmente a la mañana siguiente, con un maletín de cuero y una expresión seria que se suavizó considerablemente al ver a Salvador Gabriel gorgoteando feliz en brazos de Lucas. «Así que este es el famoso bebé del milagro», comentó, acercándose para observar mejor al pequeño. «He escuchado la historia completa de boca de la señorita Esteves, pero debo admitir que verlos juntos me da una perspectiva completamente nueva». Lucas, inicialmente intimidado por la presencia del abogado, se relajó al notar su trato amable y directo. Durante varias horas, Martín le explicó detalladamente el proceso de adopción, los requisitos legales, los posibles obstáculos y las estrategias para superarlos. «No voy a endulzar la realidad, señor Vega», dijo el abogado con franqueza. «El sistema favorece a las parejas casadas, estables económicamente, preferiblemente con experiencia previa en crianza. Usted es soltero. Su situación financiera es ajustada, y hace apenas unos meses no sabía nada sobre cuidar bebés». Lucas asintió, sintiendo que la esperanza que había comenzado a crecer se marchitaba ligeramente. «Sin embargo», continuó Martín, «tenemos factores extraordinariamente favorables a nuestro favor. Primero, el hecho de que usted rescató al bebé, literalmente salvándole la vida. Segundo, el tiempo que ha pasado cuidándolo, demostrando su capacidad y compromiso. Tercero, el apoyo explícito de la señorita Esteves como familiar directo. Y cuarto, y quizás lo más inusual, la evidente conexión especial entre el bebé y su caballo, que múltiples testigos pueden corroborar». «¿Realmente crees que eso último importará?», preguntó Lucas, escéptico. «Parece algo demasiado peculiar para un tribunal». Martín sonrió. «Los jueces son humanos, señor Vega, y las historias inusuales, especialmente aquellas que involucran un elemento casi mágico, suelen quedarse en la memoria. No lo subestimemos». Tras esa primera reunión, se puso en marcha un plan de acción meticuloso. Lucas, con la ayuda de Claudia, comenzó a recopilar toda la documentación necesaria: certificados, extractos bancarios, historial laboral, referencias personales. Mientras tanto, Martín presentó la solicitud formal de adopción y comenzó a preparar el caso legal. Elena, que había estado fuera del pueblo durante unos días asistiendo a un congreso médico, regresó y se sorprendió enormemente al enterarse de los desarrollos recientes. Su reacción inicial al conocer a Claudia fue de cautela, pero pronto se disipó al comprender que la hermana de Laura no representaba una amenaza para la relación entre Lucas y Salvador Gabriel. «Estoy impresionada», confesó Elena a Lucas una tarde, mientras observaban a Claudia jugando con el bebé en el porche. «Cuando me contaste que había aparecido la tía, temí lo peor, pero parece genuinamente interesada en el bienestar de Salvador Gabriel, no en reclamarlo para sí». «Es una buena persona», respondió Lucas. «Ha pasado por mucho, y creo que está intentando hacer las paces con el pasado, con la relación que tuvo con su hermana. Salvador Gabriel es su conexión con Laura, y quiere asegurarse de que esté bien, pero también respeta el vínculo que hemos formado». Elena sonrió, colocando una mano sobre la de Lucas en un gesto cálido que hizo que su corazón se acelerara ligeramente. «Me alegro tanto por ti, Lucas. Te mereces esto, una segunda oportunidad, una familia». Las palabras de Elena resonaron en la mente de Lucas durante días. Una familia. Eso era lo que estaba construyendo, ¿no? No de la manera tradicional, no como lo había imaginado años atrás con María,
pero una familia al fin y al cabo. Salvador Gabriel, Tormenta, él mismo, y quizás, miró a Elena, que sonreía mientras ayudaba a Claudia a cambiar al bebé, y se preguntó si había espacio en esa ecuación para alguien más. El proceso legal avanzaba lentamente, como había advertido Martín. Hubo más visitas de Carmen, ahora acompañada de otros trabajadores sociales que querían evaluar por sí mismos la situación. Hubo entrevistas exhaustivas con Lucas, con Claudia, con los vecinos que habían sido testigos de la transformación de la granja y de su dueño desde la llegada de Salvador Gabriel. Una tarde particularmente significativa, el juez asignado al caso, un hombre mayor llamado Ramírez, solicitó una visita personal a la granja. Quería ver por sí mismo el entorno donde vivía el bebé, y especialmente, presenciar la famosa interacción entre Salvador Gabriel y Tormenta, que ya se mencionaba con frecuencia en los documentos del caso. La noticia sumió a Lucas en un estado de nerviosismo que no había experimentado en mucho tiempo. Limpió la casa de arriba a abajo, reparó cada pequeña imperfección que pudo encontrar, y se aseguró de que el establo y los alrededores estuvieran impecables. Claudia, que había extendido su estancia en el pueblo mucho más allá de lo inicialmente planeado, lo ayudó con los preparativos, mientras Elena se ofreció a revisar a Salvador Gabriel para asegurarse de que estuviera en perfectas condiciones de salud para la visita. El día señalado amaneció despejado y brillante, como una señal de buen augurio. Lucas, vestido con su mejor camisa y unos pantalones que Claudia le había obligado a comprar para la ocasión, esperaba en el porche con Salvador Gabriel en brazos. El bebé, ahora de casi 5 meses, había crecido considerablemente y comenzaba a mostrar rasgos de personalidad definidos. Curioso, alegre, sociable. Claudia, Elena, Martín y Carmen llegaron poco antes que el juez, formando un improvisado comité de bienvenida. La tensión era palpable, pero todos se esforzaban por mantener una apariencia de normalidad. Cuando el coche oficial finalmente apareció en el camino, Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Salvador Gabriel, percibiendo quizás su nerviosismo, comenzó a agitarse ligeramente. Tormenta, que pastaba cerca, levantó la cabeza y relinchó suavemente, como ofreciendo su apoyo silencioso. El juez Ramírez resultó ser un hombre de aspecto severo pero mirada amable, que saludó a todos con formalidad antes de dirigir su atención completa a Lucas y al bebé. «Así que este es Salvador Gabriel», dijo, observando al pequeño con interés. El bebé que fue abandonado en un vertedero y rescatado por un caballo. Una historia bastante extraordinaria, debo decir. «Así es, su señoría», respondió Lucas, intentando que su voz sonara firme a pesar de los nervios. Aunque el verdadero héroe fue Tormenta. Yo solo seguí su instinto. El juez arqueó una ceja. «Ah, sí, el famoso caballo. He leído mucho sobre él en los informes. ¿Podría verlo en acción, por así decirlo?» Lucas asintió, y con Salvador Gabriel seguro en sus brazos, caminó hacia donde Tormenta pastaba tranquilamente. El caballo, al verlos acercarse, alzó la cabeza y relinchó suavemente, trotando hacia ellos con paso elegante. El juez y los demás observaban en silencio, formando un semicírculo a cierta distancia. Tormenta se detuvo frente a Lucas y el bebé, y con delicadeza acercó su hocico al pequeño. Salvador Gabriel, reconociendo a su amigo, gorjeó de felicidad y extendió sus manitas hacia el caballo, agarrando con firmeza un mechón de su crin. «Extraordinario», murmuró el juez, visiblemente impresionado. Nunca había visto nada igual. Durante las siguientes horas, el juez Ramírez observó meticulosamente cada aspecto de la vida en la granja. Vio cómo Lucas alimentaba a Salvador Gabriel, cómo lo bañaba, cómo jugaba con él. Escuchó los testimonios de Elena sobre el cuidado médico del bebé, de Carmen sobre las evaluaciones positivas de servicios sociales, de Claudia sobre su convicción de que el mejor lugar para su sobrino era junto a Lucas. También hizo preguntas difíciles, incómodas incluso, sobre la situación financiera de Lucas, sobre sus planes para el futuro,
sobre cómo manejaría la educación del niño, la adolescencia, los inevitables momentos difíciles que vendrían. Lucas respondió con honestidad, reconociendo sus limitaciones pero subrayando su compromiso absoluto con el bienestar de Salvador Gabriel. No tengo todas las respuestas, admitió, y sé que habrá momentos difíciles, pero lo que puedo prometerle es que cada decisión que tome, cada acción que emprenda, estará guiada por lo que sea mejor para él. Al final de la visita, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo los campos de dorado, el juez Ramírez se detuvo en el porche antes de marcharse. Su expresión era inescrutable, y Lucas contuvo la respiración, temiendo lo peor. «Señor Vega», comenzó el juez con voz solemne, «he visto muchos casos de adopción a lo largo de mi carrera. Familias perfectas sobre el papel que resultaron ser desastrosas, y situaciones aparentemente precarias que florecieron maravillosamente. He aprendido a confiar tanto en los hechos como en mi instinto». Hizo una pausa, mirando hacia donde Tormenta pastaba tranquilamente, con la luz del atardecer reflejándose en su pelaje negro. «Lo que he visto hoy es algo único. Un hombre que ha reorganizado completamente su vida por un niño que ni siquiera es suyo biológicamente. Un bebé que claramente está prosperando bajo su cuidado. Un animal que parece tener una conexión casi sobrenatural con ambos. Y un grupo de personas, desde familiares hasta profesionales, que están convencidos de que esta es la mejor situación posible para el niño». Lucas sintió que su corazón se aceleraba. ¿Se atrevía a esperar? «No puedo adelantar mi decisión final», continuó el juez, «ya que aún hay procedimientos legales que completar. Pero puedo decirle, señor Vega, que estoy profundamente impresionado por lo que he presenciado hoy. Y que, si todo continúa como hasta ahora, veo pocas razones para no aprobar su solicitud de adopción». Las palabras del juez Ramírez fueron como una brisa fresca en un día caluroso, un alivio tan intenso que Lucas sintió que sus piernas podrían fallarle. A su lado, Claudia sonreía ampliamente, mientras Elena no podía contener las lágrimas de alegría. «Gracias, su señoría», logró decir Lucas, su voz quebrada por la emoción. «Prometo que no se arrepentirá de confiar en mí». El juez asintió gravemente. «Cuente con que volveré a visitarlos, quizás no oficialmente la próxima vez. Me ha intrigado particularmente su caballo. En mis 50 años, nunca había visto un animal así». Cuando todos se marcharon, dejando a Lucas solo con Salvador Gabriel, el sol ya se había puesto por completo. El bebé dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a los acontecimientos que estaban determinando su futuro. Lucas se sentó en la mecedora del porche, contemplando las primeras estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Por primera vez en mucho tiempo, quizás desde la muerte de María, sentía que la vida tenía un propósito claro, una dirección definida. «Lo hemos conseguido, pequeño», susurró al bebé dormido. «Aún faltan detalles, pero pronto será oficial. Serás mi hijo, y yo seré tu padre, y tendremos una vida juntos, tú, yo y Tormenta». Como si hubiera escuchado su nombre, el caballo relinchó suavemente desde el establo cercano. Lucas sonrió en la oscuridad, agradecido por el extraño giro del destino que había unido sus vidas de una manera tan inesperada y profunda. El verano se dio paso al otoño, y el otoño al invierno, mientras el proceso legal seguía su curso lento pero constante. Salvador Gabriel crecía a pasos agigantados, celebrando sus primeros logros, su primera sonrisa consciente, sus primeros balbuceos, su primer diente, su primer intento de sentarse por sí solo. Lucas documentaba cada momento con la devoción de un padre primerizo, compartiendo las fotografías con Claudia, que había regresado a la ciudad pero mantenía contacto frecuente, y con Elena, que se había convertido en una presencia casi diaria en la granja. La relación entre Lucas y Elena había evolucionado gradualmente, pasando de la amistad a algo más profundo y significativo. Comenzó con pequeños gestos, una mano que se demoraba más de lo necesario, miradas que se sostenían un instante más de lo habitual.
conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Un día, mientras observaban juntos cómo Salvador Gabriel intentaba alcanzar un juguete, sus manos se encontraron y entrelazaron de manera natural, como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse. La primera nevada del invierno cubrió la granja con un manto blanco y silencioso. Lucas, con Salvador Gabriel bien abrigado en sus brazos, salió al porche para mostrarle el espectáculo. El bebé observaba con ojos maravillados los copos que caían suavemente, intentando atraparlos con sus manitas regordetas. «Tu primera nevada, pequeño», le susurró Lucas al oído. «Y la primera de muchas que veremos juntos». Tormenta, protegido en su establo pero con la cabeza asomada por la ventana, relinchó suavemente, como participando en el momento familiar. Salvador Gabriel, al escucharlo, gorjeó de alegría y agitó sus brazos hacia el caballo, su gesto favorito cuando quería saludarlo. Fue en esa atmósfera de tranquila felicidad que llegó la noticia tan esperada. Una llamada de Martín Sotomayor, el abogado, con la voz rebosante de satisfacción. El juez Ramírez había firmado la resolución final, aprobando oficialmente la adopción. Salvador Gabriel Vega era, legal y permanentemente, el hijo de Lucas. La alegría que inundó la granja fue indescriptible. Elena, que estaba presente cuando llegó la llamada, abrazó a Lucas con tanta fuerza que casi le cortó la respiración, antes de besarlo apasionadamente. Salvador Gabriel, contagiado por la emoción, aplaudía y reía sin entender completamente lo que ocurría, pero feliz de ver felices a los adultos. «Es oficial», murmuró Lucas, con lágrimas en los ojos mientras sostenía al bebé. «Eres mi hijo, oficialmente, legalmente, para siempre». La celebración se organizó para el fin de semana siguiente, dando tiempo a Claudia para viajar desde la ciudad y a los vecinos para preparar lo que resultó ser una fiesta sorpresa. La pequeña granja, que una vez había sido un lugar de soledad y tristeza, se llenó de risas, música y el calor de la comunidad reunida para celebrar la nueva familia oficial. Dolores, la dueña de la tienda de segunda mano, había horneado un pastel enorme decorado con la figura de un caballo y un bebé. El panadero trajo pan recién hecho, la maestra del pueblo organizó juegos para los niños que asistieron, y hasta Carmen Ruiz, generalmente tan seria y profesional, se permitió una copa de vino y una sonrisa genuina. «Sabía que lo lograrías», le dijo a Lucas en un momento tranquilo, mientras observaban a Salvador Gabriel siendo mimado por Claudia y Elena. «Desde el día que vi a Tormenta asomado a la ventana de la clínica, supe que había algo especial aquí, algo que iba más allá de las reglas habituales». Lucas sonrió, agradecido por la confianza que Carmen había depositado en él desde el principio, a pesar de sus dudas iniciales. «Gracias por darme la oportunidad de demostrarlo». «El mérito es tuyo», respondió ella con sinceridad. «Y de ese extraordinario caballo tuyo, por supuesto». Como si hubiera escuchado que hablaban de él, Tormenta relinchó desde el borde del patio, donde se le había permitido participar en la celebración. Salvador Gabriel, al oírlo, extendió sus brazos hacia el caballo, pronunciando lo que sonó sospechosamente como Thor, su primer intento de decir el nombre del animal. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, con una fogata encendida en el patio para combatir el frío invernal. Lucas, con Salvador Gabriel dormido en sus brazos y Elena apoyada en su hombro, contemplaba las llamas danzantes y los rostros felices de amigos y vecinos. Era difícil creer lo mucho que había cambiado su vida en menos de un año, cómo la soledad y desesperanza se habían transformado en amor y propósito. Claudia se acercó a ellos, sosteniendo una taza de chocolate caliente entre sus manos enguantadas. «Laura estaría en paz», dijo suavemente mirando al bebé dormido, «sabiendo que su hijo está exactamente donde debe estar». Lucas asintió, sintiendo una extraña conexión con aquella mujer que nunca conoció pero cuyas decisiones, por desesperadas que fueran, habían entrelazado sus destinos de manera irrevocable.
Nunca olvidará quién fue su madre biológica, prometió. Le contaré sobre ella, sobre su valentía, sobre cuánto lo amó. Lo sé, respondió Claudia con una sonrisa triste. Y yo estaré ahí para contarle sobre su abuela y su abuelo, sobre nuestra familia. Tendrá raíces, Lucas, y también alas para volar. Elena apretó la mano de Lucas compartiendo el momento emotivo. Y tendrá una familia que lo apoyará en cada paso del camino. El comentario tenía un significado especial, ya que apenas unos días antes, Elena había aceptado la propuesta de Lucas de mudarse a la granja. No era un compromiso formal aún. Ambos preferían avanzar paso a paso, especialmente considerando a Salvador Gabriel, pero era un comienzo, la semilla de una familia más completa. La primavera siguiente trajo consigo nuevos cambios y desarrollos. La granja, que había estado al borde de la ruina financiera cuando Lucas encontró a Salvador Gabriel, comenzaba a prosperar gracias a un préstamo que Claudia había insistido en otorgarle, permitiéndole invertir en nuevos cultivos y equipos. Elena había establecido un pequeño consultorio en una habitación adaptada de la casa, atendiendo a los vecinos de las granjas cercanas que antes debían viajar hasta el pueblo para recibir atención médica. Este arreglo no solo le permitía estar cerca de Lucas y Salvador Gabriel, sino que también proporcionaba un ingreso estable y un servicio valioso a la comunidad. Salvador Gabriel, ahora un niño de 1 año, daba sus primeros pasos tambaleantes, aferrándose a los muebles y ocasionalmente a la crin de Tormenta, que se había convertido en su compañero inseparable. El vínculo entre el niño y el caballo seguía siendo tan fuerte como el primer día, un lazo misterioso que todos observaban con asombro y respeto. Una tarde de domingo, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el prado cercano a la casa, Lucas observaba a Salvador Gabriel jugando con un grupo de patitos que habían nacido en el estanque de la propiedad. El niño los seguía con pasos vacilantes, riendo cada vez que los patitos se alejaban aleteando. Elena, sentada junto a Lucas sobre la manta, apoyó su cabeza en su hombro. Es increíble cómo ha cambiado todo en 1 año, ¿verdad? A veces me pregunto qué habría pasado si Tormenta no hubiera encontrado a Salvador aquel día. Lucas asintió, pensativo. Yo me lo pregunto cada día. ¿Qué habría sido de Salvador? ¿Qué habría sido de mí? Es como si Tormenta hubiera sabido exactamente lo que hacía, como si hubiera entendido que nos necesitábamos mutuamente. Tormenta, que pastaba tranquilamente a unos metros, levantó la cabeza al escuchar su nombre, como si comprendiera la conversación. Salvador Gabriel, al ver el movimiento del caballo, abandonó a los patitos y corrió torpemente hacia el animal, llamándolo con su versión simplificada de su nombre. Thor, Thor. El caballo se acercó al niño con paso suave y bajó la cabeza para permitir que Salvador Gabriel acariciara su hocico, un ritual que se repetía varias veces al día. La imagen era tan natural, tan perfecta, que Lucas sintió una oleada de gratitud que apenas podía contener. «¿Sabes qué pensé el otro día?», comentó Elena, observando la escena con ternura. «Que algún día, cuando Salvador sea mayor, esta historia se convertirá en una leyenda local. El caballo que encontró un bebé abandonado y formó una familia. Suena a cuento de hadas, pero lo vivimos, lo estamos viviendo». Lucas sonrió, entrelazando sus dedos con los de Elena. «Y como todo buen cuento de hadas, tiene un final feliz». «No un final», corrigió ella con suavidad. «Apenas el comienzo de algo hermoso». En ese momento, Salvador Gabriel volvió corriendo hacia ellos, seguido de cerca por Tormenta, que caminaba a paso lento, como un guardián vigilante. El niño se lanzó a los brazos de Lucas, riendo con esa risa cristalina que iluminaba cada rincón de su mundo. «Papá», dijo claramente, una palabra que había comenzado a usar recientemente y que cada vez que la pronunciaba, llenaba el corazón de Lucas de una alegría indescriptible. «Sí, mi amor», respondió Lucas, abrazándolo fuertemente. «Papá está aquí. Siempre estaré aquí». Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras,
La pequeña familia reunida sobre la manta de picnic representaba la culminación de un milagro que había comenzado en el lugar más improbable. Un vertedero municipal en una fría mañana de invierno. Tormenta se tumbó junto a ellos, formando un círculo protector alrededor de la familia que había ayudado a crear. Su relincho suave parecía una bendición, un recordatorio de que a veces los ángeles aparecen en las formas más inesperadas, y los milagros ocurren cuando menos los esperamos. Salvador Gabriel, seguro en los brazos de su padre, con Elena acariciando suavemente su cabello y Tormenta vigilando atentamente, era la prueba viviente de que incluso de las circunstancias más oscuras pueden hacer la luz más brillante, que de las tragedias más profundas pueden surgir las alegrías más puras, y que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de transformar vidas, sanar heridas y crear familias donde antes solo había soledad. Mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Lucas cerró los ojos un momento, enviando un agradecimiento silencioso al universo, al destino, o a cualquier fuerza que hubiera guiado a Tormenta hacia aquel rincón olvidado del vertedero. Por un instante, creyó sentir la presencia de María, sonriendo desde algún lugar lejano, aprobando la familia que había formado, la felicidad que había encontrado. Gracias, susurró al viento, a las estrellas, a Tormenta, a la memoria de Laura, a todos los hilos invisibles que se habían entrelazado para tejer esta nueva realidad. Gracias por nuestra segunda oportunidad. Y mientras la noche caía suavemente sobre la granja, envolviendo con su manto oscuro a la familia reunida en el prado, quedaba la certeza de que algunas historias, por improbables que parezcan, están destinadas a ser vividas. Que algunos encuentros, por casuales que parezcan, están escritos en las estrellas, y que algunos milagros, como el de un caballo que rescata a un bebé abandonado en la basura, están destinados a cambiar vidas para siempre, dejando una huella imborrable en el corazón de todos los que tienen el privilegio de presenciarlos.